Buenas tardes chicos y chicas. Para estas personas que no pudieron estar presentes en nuestra última clase de CSRP ACR, recuerden que nosotros hemos estado abordando este manejo histórico de los derechos humanos. Hemos intentado pues reconocer cuáles han sido las causas que han generado su construcción y hemos visto pues una serie de generaciones que se han venido desarrollando a partir de la conformación de los mismos desde 1948 con la conformación de la Organización de Naciones Unidas. El día de hoy pues vamos a hacer un poco más énfasis en las formas de derechos humanos respecto a elementos culturales. En este caso pues vamos a hacer una diferencia entre patrimonio cultural material de la humanidad y el patrimonio cultural inmaterial de la misma. Entonces, no olviden que si tienen alguna duda sobre las cosas que estamos abordando el día de hoy, pues me pueden escribir por medio de los grupos de WhatsApp de cada uno de los cursos o si ustedes lo prefieren, para que les quede un poco más sencillo, en este video que se encuentra en YouTube, pueden dejar alguno de los comentarios sobre las dudas para podérselas resolver. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer las distinciones entre estos dos tipos de patrimonio. ¿Qué es importante que tengamos presente? Cuando vamos a hacer referencia a patrimonio cultural material de la humanidad, pues vamos a tener presente que eh, cuando hablamos de patrimonio material son elementos tangibles, son objetos que las personas poseen o que construyen y que van a pasar y van a trascender el tiempo. Entonces, aquí vamos a ver cuatro ejemplos. El primero que vamos a ver sería el de las artesanías. Entonces, las artesanías que realizan las distintas comunidades, sean grupos indígenas, grupos afrodescendientes u otras, pues tienen inmersa parte del legado cultural, de la historia de esta comunidad, de la visión del mundo, de las creencias religiosas y pues representa un elemento fundamental en la construcción de la identidad de estos grupos. Claro, muchos de ellos construyen este tipo de artesanías eh, para vender y sobrevivir de las mismas hacia personas que no hacen parte de la misma comunidad. Sin embargo, pues esta es parte del apoyo económico que tienen estas comunidades. Cosa distinta ha pasado que en la actualidad, por ejemplo, diseñadores de moda, especialmente europeos, han decidido empezar a copiar y a robar este tipo de diseños y de materiales para cooptar y tener un cierto oportunismo y apropiación de la cultura de estos grupos indígenas o afrodescendientes y tener un enriquecimiento que no favorezca a este tipo de comunidades. También es importante tener presente que no va a ser lo mismo que estas artesanías la realicen o las creen estas comunidades a que las hagan otros grupos humanos porque no tienen el legado histórico y de construcción de identidad que para estas comunidades sí los tienen. Y por el contrario, para otras personas simplemente vienen a ser accesorios de lujo o vienen a ser accesorios que estarán resaltando elementos estéticos o de belleza, pero este significado y estas representaciones fundamentales de estos grupos pues no van a estar recogidos en otras personas. Entonces es importante tenerlo presente. Lo mismo va a pasar con aspectos de la arquitectura. Hay partes de Colombia o partes de otros territorios donde grupos humanos que posiblemente ya no existen dejaron ciertos legados a partir de ciertas estructuras que se han preservado a través del tiempo. Muchos de estos a veces se pierden porque la gente que vive a sus alrededores de pronto no conoce su valor y su importancia para la humanidad y generan de pronto algunas actividades encima de estos territorios, lo que hace que al pasar el tiempo pues se van deteriorando y se va perdiendo todo el acumulado que existe allí. Lo mismo lo podemos ver con los procesos arquitectónicos. Entonces hay comunidades que, aunque ya no existan, pues dejaron estos legados para las sociedades y los países a través de los ministerios de cultura, pues intentan siempre prevalecer estos sitios especiales
de la historia nacional. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, cuando vamos a hablar de arquitectura, en la ciudad, especialmente en el centro, que nosotros llamamos el centro histórico, si ustedes han ido o de pronto van, se van a encontrar con que en la zona de la Candelaria, las viviendas que se encuentran allí, pues son viviendas muy similares. Y la gente, aunque sea dueña de estas viviendas, ni siquiera puede pintarlas de manera autónoma. Tiene que tener un seguimiento por parte de quienes manejan el patrimonio cultural de Bogotá, liderado pues obviamente por este Ministerio de Cultura, quien les daría este seguimiento inclusive para poder pintar la vivienda, porque cualquier modificación que se le haga a estas fachadas, pues puede alterar la originalidad de los diseños que se generaron en el proceso de la colonia. Estas viviendas que se encuentran en Bogotá, en este centro de Bogotá, son viviendas que fueron construidas hace aproximadamente 400 años y van a ser las primeras viviendas coloniales que se van a construir en la ciudad y donde se fundaría la misma. Entonces, por ello, la historia de la ciudad se va a desarrollar alrededor de estas primeras viviendas y va a ser fundamental en la conservación de la memoria histórica de la ciudad y del país. Entonces, por ello es de fundamental importancia cuidar las estructuras. Y pues en este caso no sería parte de patrimonio de alguna comunidad indígena o afrodescendiente, sino parte del patrimonio de la ciudad de Bogotá. Otro tipo de aspectos que se podrían ver sería el manejo de tierras. Ustedes pueden ver que no solamente los objetos son fundamentales en la construcción de identidad de los distintos grupos culturales, sino que las tierras también van a jugar un papel fundamental en que estas relaciones sociales se desarrollen y continúen a través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas muiscas que habitan especialmente entre Bogotá, que habitan Cundinamarca y Boyacá, ellos antes de la llegada de los españoles iban a creer que un lugar denominado como la Laguna de Guatavita, que se encuentra saliendo de Bogotá y yendo hacia Boyacá, iba a ser el centro en el cual se iban a gestar las formas de vida y la creación de la humanidad. Ellos que consideraban que los dioses que provenían del cielo, especialmente del sol, descenderían hasta la laguna de Guatavita y allí saldría Bochica y Bachué, quienes serían los encargados de crear las primeras poblaciones. O sea que estos Bochica y Bachué serían los creadores de la comunidad indígena muisca. Obviamente la primera comunidad que crearían sería alrededor de esta laguna de Guatavita y pues se irían en otros territorios conformando la vida. Entonces por eso es de vital importancia este lugar para la comunidad indígena muisca porque allí es donde se origina todo el mito creacionista de esta comunidad. Y si se le es arrebatado, pues el lugar donde hacen sus rituales, donde hacen sus representaciones, donde tienen estos encuentros para conmemorar la creación de la vida, pues puede ser destruido. Entonces la tierra también va a ser un aspecto muy importante como forma de preservación de patrimonio cultural material para las comunidades y para las distintas naciones del mundo. Entonces no olvidemos, porfa, que siempre que hablamos de lo material vamos a hablar de estos aspectos físicos. Ya frente a este patrimonio cultural inmaterial, vamos a hablar de formas simbólicas que pueden perderse si se dejan de realizar continuamente. Porque a diferencia de la arquitectura, la arqueología y las artesanías, si los grupos humanos dejan de existir, pues estos objetos pueden preservarse. Por ello, pues encontramos muchos museos, tanto en Colombia como en muchos países del mundo. Sin embargo, si dejamos de realizar algunas prácticas que serían catalogados como aspectos inmateriales, pues estos sí no pueden recuperarse. Entonces, dentro de esto podemos encontrar, por ejemplo, los bailes. Los bailes casi siempre están haciendo una representación de un momento histórico, de una forma de vida, a veces son danzas de cortejo entre hombres y mujeres, reflejan pues digamos homenajes a algunos dioses y cuando se dejan de realizar
y de pasar de generación en generación, pues estos bailes y lo que significa, que es lo más importante, no solamente es el baile, sino lo que significa este baile, pues se puede ir perdiendo. Lo mismo que la música, pues la música siempre va a acompañar estos ritmos, a la conformación de estos bailes y de otros procesos que se generan en comunidad. Y si esta emisión de sonido con estos instrumentos se dejan de transmitir de generación en generación y se deja de conocer el significado tan importante que para la comunidad tiene, pues puede ser un aspecto que va perdiendo y que se va perdiendo a través del tiempo y que perjudicaría la misma formación de identidad de estos grupos. Especialmente las comunidades indígenas y afro, en la actualidad pues se están viendo muy afectadas por, llamémoslo, las nuevas tendencias juveniles, ya que la gente más joven de estos grupos pues cada vez se ve menos interesada en practicar las danzas tradicionales y de interpretar los sonidos musicales tradicionales o ancestrales, pues están un poco más interesados en la música moderna que la industria de la música ha sacado. Lo mismo va a pasar con los rituales. Entonces, estos rituales van a ser el paso a paso que siguen eh, para hacer una conmemoración especial. A veces hay rituales que se generan cada año en conmemoración a una fecha emblemática o van a ser rituales que conmemoran unas etapas de la vida. Entonces, la gente que hace parte de pronto de la religión católica o de cualquier otra religión tiene unos rituales también que tienen estas dos características. Entonces, por ejemplo, quienes son católicos, al momento de nacer, pues un tiempo después sus padres lo llevan a la iglesia, se lo presentan al sacerdote, se realiza una misa especial, hay una celebración especial y este bebé es acercado al altar donde se le arroja pues esta agua bendita como forma de presentación del niño o la niña ante Dios, lo que nosotros comúnmente conocemos como el bautizo. Entonces, ese bautizo representa es una etapa de la vida, esa conmemoración de la etapa de la vida. Pueden existir otras desde esta misma creencia religiosa, como la primera comunión, como la confirmación, como el matrimonio, que lo que hacen es mostrar ciertas rupturas en los momentos de la vida de las personas. Pero esta misma religión católica, por ejemplo, hace unos rituales anuales en conmemoración a fechas especiales. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las celebraciones que se hacen en Semana Santa. Entonces, pues hay una conmemoración en unos eventos especiales que Cristo tuvo en su vida y pues ellos recuerdan lo que sucedió a través de estos mismos rituales y de estas mismas conmemoraciones. Entonces, lo mismo va a ocurrir con cualquier comunidad en el mundo, ya que pues siempre es necesario reforzar la identidad a partir de la continuidad de unos rituales especiales. Y el último que vamos a mencionar dentro de este patrimonio inmaterial va a ser el de la historia oral. No todas las comunidades del mundo tienen unos registros escritos que permiten continuar ciertos legados. Muchos de los legados se van transmitiendo en estos grupos es a través de la narración oral, de contarle a la siguiente generación qué fue lo que hicieron, cómo se fundaron, cuáles han sido los momentos más duros que ha enfrentado su comunidad, cuáles han sido los momentos más gloriosos que ha tenido la misma y por qué ellos son lo que son y por qué son distintos a otros grupos. Entonces, esto solamente se conforma es a partir de la preservación de la historia oral. Entonces, estos niños y estas niñas van aprendiendo poco a poco eh, de escuchar a sus familiares, de participar en estos bailes rituales, lo que significa para su población y lo va asimilando a través del tiempo, lo que hace que cuando ya sea una persona mayor, pues tenga todas las capacidades para continuar este legado y seguirlo reproduciendo con sus hijos para que pues esto no se pierda. Entonces, esto va a ser fundamental como parte del reconocimiento y de construcción de identidad de cualquier comunidad que exista en el mundo. Entonces, estos patrimonios culturales inmateriales
si se dan cuenta, pues son un poco más difíciles de preservar y es necesario que las comunidades tengan el respeto de sus rituales y de sus formas de entender el mundo para que ellos puedan seguir existiendo. Listo, chicos, pues esta va a ser de forma resumida la diferencia que estuvimos trabajando entre estos patrimonios culturales y materiales e inmateriales, sea de comunidades o sea de la humanidad en general. Y recuerden que cuando hablamos de la generación, de la segunda generación de derechos humanos, que hablaba temas en relación a la equidad, se mencionaba la cultura. Nosotros habíamos dicho que la cultura era entendida como la posibilidad de que los niños y niñas pudieran tener acceso al conocimiento cultural de sus pueblos y del mundo. Pero otro aspecto fundamental que se va a tener en cuenta allí es que quienes tienen unas reservas culturales importantísimas, pues puedan ser protegidas por estas mismas naciones y ellas tengan que tener ese compromiso de velar por la seguridad de cada una de estas formas culturales diversas que existen en cada uno de sus territorios. ¿Vale? Entonces, si existe alguna pregunta o alguna dificultad, no olviden escribirme para poder resolverlas. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.